Amor en tierra indómita. Capítulo 15. Tan dentro de mí. Candy estaba concienciada para lo que se le venía encima. En cuanto su marido salió del establo, sus primeras palabras le confirmaron que ella había sobrepasado ese límite que a juicio de él trazaba una línea roja entre lo aceptable y lo inadmisible. Por lo visto, Terry daba por hecho que el semental negro era de su exclusiva propiedad. Naturalmente, ella tenía pensado rebatir esa idea, pero era lo suficientemente lista para esperar a que se le bajaran los humos. Necesito que hablemos un momento, esposa. Por supuesto, respondió ella, intentando sonar como quien no tiene nada que ocultar, con una mezcla estudiada de cortesía e inocente curiosidad. Enseguida advirtió que no había empleado el tono adecuado, de modo que rectificó y adoptó un aire de indignación. Me parece estupendo, Terry. Ya iba siendo hora de que le dedicaras algo de tiempo a tu mujer. ¿Te viene bien que sea ahora? Su estratagema no surtió efecto. Si tratas de aparentar que no estás nerviosa, no deberías retroceder cada vez que yo me acerco. También te aconsejo que dejes de mirar por encima del hombro buscando una salida. Candy desvió la vista hacia Bradford durante unos segundos para observar su reacción ante las sutiles intimidaciones de su señor, y se sintió aliviada al comprobar que el soldado aparentemente no les prestaba atención. El hombre tenía clavada la mirada en el pie de la colina, como si algo allí hubiera capturado por completo su interés. Alex, por el contrario, no perdía detalle de las palabras de Terry. Aún conservaba una actitud demasiado fanfarrona para el gusto de ella. No solo anticipaba que la muchacha estaba a punto de enfrentarse a la furia de Terry, sino que además parecía complacido por ello. Es que ese hombre no tenía otra ocupación más que seguirla como una sombra e informar a su marido de cada uno de sus pasos. Al parecer, no. Si bien reconocía que posiblemente estaba siendo injusta, no pudo evitar comparar al guerrero con su antigua niñera, la señorita Grey, quien también disfrutaba chismeando sobre ella. Quiero un momento a solas contigo ahora mismo, declaró Terry. Aguardó a que ella diera su aprobación y luego le pidió a Bradford y a Alex que se unieran a él para la cena. Después avanzó hacia la fortaleza con su esposa caminando a la par. Mi sorpresa no te ha hecho gracia, ¿no es cierto? El sonoro resoplido de su marido fue más elocuente que cualquier respuesta. Puede que estés enojado porque no quieres que nadie más que tú monte a Benji. Dime una cosa, ¿cuántas veces te has caído? Era absurdo mentirle. Estaba segura de que Alex ya le habría dado un minucioso informe sobre sus peripecias, de modo que decidió ser honesta. Bueno, fueron tantas que ya he perdido la cuenta. ¿Te has parado a pensar en las consecuencias si llevaras un hijo mío en tu vientre? La muchacha se quedó pasmada. Aparentemente no había contemplado esa posibilidad. No estoy encinta. Hace poco que... No lo estoy. ¿Hace poco que qué? Hace poco que confirmé que no estoy esperando un hijo tuyo. Nunca arriesgaría conscientemente la vida de nuestro bebé. Y nunca volverás a cabalgar al semental, ¿de acuerdo? Ni siquiera usando montura. Ese animal jamás ha sido ensillado y te aseguro que no le agradaría. Esa cuestión es innegociable. Está bien, entendido.
¿Algo más que quieras decir o hacer? Nunca vuelvas a llamarlo Benji. Refunfuñando por dentro, Candy asumió que sería imposible hacerle cambiar de opinión en las dos cuestiones referentes al semental. De acuerdo, concedió antes de decir con más aspereza de la que pretendía. ¿Te has dado cuenta de que no me has besado ni una sola vez desde que volviste? En realidad, él no había podido pensar en otra cosa más, pero no iba a reconocerlo. Hasta ahora no hemos tenido un momento a solas. Recuérdamelo esta noche. Entonces te besaré hasta que pidas clemencia. A Candy le pasó inadvertido que él estaba bromeando. Es posible que se me olvide, contradijo, frunciendo los labios. Pero tampoco es que me importe mucho. Sí que te importa. Mira por dónde caminas. Aún hay hoyos que están sin rellenar. Hablando de los hoyos... Ni lo intentes. ¿El qué? No quiero oír ni media palabra sobre la capilla. Ni ahora, ni nunca. ¿Entendido? Lo único que comprendo es lo terco que eres. Candy sospechaba que Terry aún estaba algo irritado por su idea de esconder la casa principal detrás de una iglesia. No obstante, como él aún no le había dado un no rotundo, conservaba la esperanza de que al día siguiente estuviese más receptivo a oír sus argumentos. La joven contaba con que, para cuando llegase ese momento, hubiese encontrado una excusa mejor para ofrecerle que la simple verdad. Soltarle sin más, que consideraba que la fachada de su casa era espantosa e irreparable, solo serviría para herir sus sentimientos y, por lo tanto, debía pensar en otra justificación. Fue entonces cuando creyó que había llegado el momento de ir allanando el terreno para abordar el tema que tanta inquietud le había causado en ausencia de su marido. «Debo contarte algo», le dijo en un susurro mientras instintivamente se aferraba a su mano. «Esta noche, cuando estemos en nuestra alcoba, y te advierto que no va a ser nada agradable». Cuéntamelo ahora. «No, prefiero hacerlo luego. Quería avisarte, eso es todo». Su voz tembló ligeramente. «Lo que voy a contarte, bueno, te va a doler». Terry soltó una carcajada que la dejó helada. Esa no era precisamente la reacción que esperaba. «Te aseguro que es un tema bastante grave», insistió. Por grave que sea, no será el fin del mundo. ¿Por qué no me lo dices ya y acabamos con esto? Veo que te tiene inquieta. Es verdad, lo estoy. Pero, de todos modos, esperaré hasta la noche. En breve vas a ver la otra sorpresa que he preparado para ti. Y no quiero arruinarlo con malas noticias. Mientras pronunciaba esas palabras, se maldijo por haber sacado el tema. Ahora tenía un nudo en el estómago y un miedo terrible. ¿Y cómo no tenerlo? Estaba a punto de abrir una brecha insalvable entre dos hermanos. Que Dios la perdonara, pero no le quedaba más remedio. Durante la confesión, Candy le había planteado la misma pregunta al padre Callahan, quien, si bien convino en que debía hablar con su esposo en cuanto que él llegase a casa, también insistió en la necesidad de informar a los soldados. Candy tuvo que emplearse a fondo para convencer al sacerdote de la importancia de que Terry fuera el primero en conocer la situación. Finalmente, y no sin reticencias, el padre accedió a su petición, pero solo bajo la promesa de que se mantendría alerta en todo momento y evitaría cualquier tipo de encuentro a solas con Neil. El clérigo le aseguró que regresaría al día siguiente para conocer de primera mano la reacción de Terry, pero Candy sospechaba que la verdadera razón tras su visita era asegurarse de que ella se encontrara bien. Para entonces, confiaba en poder comunicarle al padre que Neil ya no representaba una amenaza. Su marido la sacó de sus pensamientos
advirtiéndole una vez más que se fijara por dónde pisaba, antes de hacerle una propuesta que la llenó de entusiasmo. El esposo de Fate pregunta si deseas un cachorro de perro sabueso. ¿Un cachorro? ¿Para mí? ¿Por qué?, preguntó, alborozada. Es lo único que puede ofrecer. Sí, pero ¿por qué querría? Quiere agradecerte que hayas sido tan amable con su esposa, interrumpió él con aire despreocupado, contrarrestando de ese modo la sonrisa que había comenzado a formarse en sus labios ante la espontánea algarabía de su mujer. ¡Qué gesto tan bonito! ¿Te molestaría tener un cachorro dentro de casa? Terry negó con la cabeza. Le diré entonces que lo aceptas encantada, pero procura no extraviarlo ni dejarlo olvidado en cualquier parte, ¿eh? Por el amor de Dios, farfulló Candy. De verdad que te esfuerzas por sacarme de quicio, ¿no es cierto? Terry decidió pasar por alto ese último comentario. En cambio, la tomó por sorpresa, acercándola a él y rodeándola los hombros con un brazo. ¿No te sientes desilusionada porque se trate de un perro? Ella lo miró con curiosidad. No, claro que no. ¿Por qué habría de sentirme desilusionada? Bueno, como no es un lechón, señaló Terry con la voz estrangulada por las carcajadas. Ah, así que te acuerdas de cómo me conociste. Desde luego que me acuerdo. También cuando te cogí en brazos para evitar que la enfurecida mamá cerda le diera un bocado a tu bonito trasero por robarle a una de sus crías. Candy le pellizcó el brazo para hacerle saber lo que pensaba de eso último, a lo que él reaccionó echándose a reír. Por aquel entonces pesabas menos que mi tartán, prosiguió después de abrir la puerta. Más o menos tendrías la misma edad de Amanda. No, era algo mayor que ella. Desprendías un olor tan desagradable como el del lechón que llevabas escondido debajo de tu falda. Oh, no, eso es imposible. Acababan de bañarme pocos minutos antes. Al menos así me lo dijo mi hermana. No eras más que una mocosa y ya tratabas de decirme lo que debía hacer. Debí haberme dado cuenta entonces. A Candy le supuso un gran esfuerzo seguir el hilo de la conversación, porque en ese instante los ojos azules de su esposo irradiaban tanta calidez que no podía concentrarse en otra cosa más. ¿Darte cuenta de qué?, consiguió articular, aun cuando las palabras se le habían atorado en la garganta. De que con el tiempo te ibas a convertir en un auténtico problema. Para Candy aquello fue lo más hermoso que había escuchado salir de su boca. No obstante, después de lanzar un profundo suspiro y agradecerle por lo dicho, cayó en la cuenta de que no había sido un halago. Él no se atrevió a reírse al advertir su desconcierto. Por el contrario, inesperadamente la envolvió en sus brazos, se inclinó hacia ella y le susurró al oído. De nada. Por nada del mundo habría pensado que él fuera a besarla, pero eso fue justo lo que hizo. Se sintió placenteramente aprisionada contra su amplio torso, de tan fuerte y poderoso que era su abrazo. En cambio, sus labios fueron sorprendentemente dulces y gentiles cuando cayeron sobre los de ella. La lengua del hombre exploró su boca para profundizar la caricia, provocando en ella sensaciones que ni esperaba ni comprendió, hasta que él dio por finalizado el beso y se apartó. De pronto todo había cambiado por completo, pensó la joven, aturdida. Deseó quedarse abrazada a él para siempre, y pese a que trataba de convencerse de que solo era por el alivio de tenerlo de vuelta para librarse de Neil, sabía que había algo más. Se había enamorado de su marido. Asumirlo no le supuso ningún motivo de alegría, todo lo contrario, la sumió en una profunda tristeza.
¿Cómo había podido ser tan estúpidamente tonta? Terry no la amaba. Nada más se limitaba a tratarla bien, con la simple y llena intención de obtener el hijo varón que deseaba. El hombre la observó atentamente y frunció el entrecejo con preocupación al distinguir las lágrimas que resbalaban por sus sonrosadas mejillas. ¿Podrías decirme por qué lloras? «Ha sucedido tan rápido», balbuceó compungida. «Lo sabía, Terry. De verdad que sabía que no debía». ¿De qué estás hablando, Candy? ¿Qué es lo que ha sucedido tan rápido? Afortunadamente, la muchacha logró recuperar la sensatez antes de que fuera demasiado tarde. De ningún modo iba a reconocer que se había enamorado de él como una tonta. Preferiría estar desnuda, orando en un atril, antes que admitir el tremendo error que había cometido. Dejar expuesta su vulnerabilidad era ya de por sí un error, pero pregonarlo a los cuatro vientos sería imperdonable. De cualquier modo, aun cuando tratara de explicárselo, él jamás lo comprendería. Es más, le costaba creer que él pudiera amarla algún día. Estaba tan anclado a sus recuerdos, tan preso del pasado, que simplemente no le quedaba espacio en el corazón para nada más. ¿Vas a contestarme? Candy enderezó los hombros y apretó los labios, buscando una respuesta para salir del paso. «Te he echado mucho de menos», soltó de repente. «No quería, pero no he podido remediarlo. Has estado fuera demasiado tiempo. Eso es todo». Su respuesta lo satisfizo y pareció complacerle, y ella no pudo evitar preguntarse si simplemente estaba complacido porque lo que le había dicho le resultó convincente, o porque le agradaba pensar que ella le había echado de menos. Pero qué tonta era, claro que no. Era fácil deducir que nada más se trataba de su curiosidad satisfecha, de modo que por su propio bien se dijo que era mejor no llenarse la cabeza con ideas ridículas que... Todas sus cábalas se redujeron a la nada cuando sintió sus enormes y cálidas manos enmarcándole las mejillas y luego su boca cubriendo la suya. Había vuelto a besarla. Fue un beso más breve, pero con idéntico fervor. Luego la siguió dentro y subieron juntos la escalera que llevaba a la planta principal. «Durante tu ausencia me dediqué a preguntar a los hombres y mujeres más ancianos del lugar para recabar toda la información posible», dijo ella como de pasada por encima del hombro. «Y por fin he conseguido reconstruirlo todo». ¿Qué se supone que has reconstruido? «Todo tu pasado. Ya sé lo que sucedió con tu padre. Solo quería que supieras que ahora comprendo por qué las ruinas de lo que fue su hogar continúan en pie. Quieres conservarlas hasta que se haga justicia». Yo mismo te lo habría contado si me lo hubieses preguntado. «Está bien, de ahora en adelante te preguntaré. Oh, no frunzas el ceño», le pidió, deslizando la yema del índice por las arrugas de su entrecejo, que en cuestión de segundos se suavizó. Terry ni siquiera se percató, tampoco de la curva que adornaba sus labios. No obstante, sí supo que ese sencillo gesto le había agradado de sobremanera. «Quiero que estés de buen humor cuando te muestre la sorpresa que te tengo preparada». Él se armó de valor para contemplar lo que fuera que ella le tenía reservado. Asintió con brusquedad para hacerle saber que se esforzaría por apreciarlo y luego señaló: «Alex me ha asegurado que no has provocado ningún desperfecto». «¿Desperfecto? Por Dios, ¿cómo se te ocurre algo así?», exclamó antes de recordar cómo había reaccionado
al advertir los hoyos en el patio. «Tengo la intención de remediar el desastre que he causado ahí fuera», aclaró. «Una vez que los soldados hayan instalado los postes para la estructura que planeo construir». Candy. Su voz, sus ojos, la calidad seguía allí. «Sí, esposo». Dejemos el tema por el momento. «De acuerdo, pero sonríe, Terry. Considera esto como la bienvenida a tu hogar. Además, Sara podría estar en el salón y no me gustaría que pensase que no somos felices». La estruendosa carcajada que soltó su esposo la tomó por sorpresa. ¿Por qué te preocupa lo que ella pueda pensar? ¿Cómo podía ser tan poco perspicaz para algunas cosas? Es tu madrastra y mi deber es tratar de agradarla. Dijiste que debo respetarla. Cierto. O quizá fui yo quien lo dijo. Es indiferente. Merece todo nuestro respeto. Así es, convinó él. Terry abrió la puerta y le hizo un gesto para que pasara. No obstante, su esposa no se movió. «Me gustaría pedirte un favor. Esta noche, durante la cena...» Sí, le instó él. La muchacha se ruborizó al indicarle lo que quería. «Mírame a menudo, por favor, pero no frunzas el ceño. Y, sobre todo, trata de estar pendiente a mis palabras, ¿de acuerdo?» Afortunadamente, ella no esperó una respuesta y se apresuró hacia la entrada, porque a decir verdad, él no supo muy bien cómo tomarse lo que le había pedido. Aún así, lo último que quería era desanimarla. Nada más verla, los hombres que montaban guardia esperando a su comandante se inclinaron respetuosamente a su paso. A su esposo le brillaron los ojos de orgullo cuando Candy fue saludando uno a uno a los soldados, llamándolos por su nombre. La observaba con una sonrisa en los labios, bebiendo cada una de sus palabras. Ve al salón y espérame allí, Candy. Hay un asunto que requiere mi atención. Ante la mirada complacida de los soldados, ella hizo una reverencia a su esposo y entró con paso decidido. Tenía pensado aguardar junto a la chimenea para no perderse ni un detalle de la expresión de su marido cuando descubriera los cambios que había obrado. No había llegado ni a la mitad de la sala cuando se percató de que algo no estaba bien. Los ojos se la abrieron como platos al mirar asombrada a su alrededor y advertir que el salón había vuelto a su estado original, tan sombrío y vacío como el primer día que lo vio. Ni siquiera quedaba rastro de las esteras. Dios bendito, ¿qué había pasado? ¿Dónde estaba el hermoso mantel que con tanto esmero había bordado para tenerlo listo antes del regreso de Terry?